El discurso de odio lamentablemente existe, y en muchas ocasiones puede ser fácil de identificar, pero no siempre es así. El acto del habla y la comunicación humana son sistemas complejos y antimatemáticos capaces de hacer cosas tan increíbles como decir algo sin decirlo. Y como cualquier otro sentimiento, el odio es también un reflejo de nuestra humanidad que puede ser intérprete de nuestros mensajes. Pero, ¿qué significa odio? ¿Qué es la tolerancia? O tal vez, ¿cómo debemos trasladar estos valores al plano físico? Bueno, no es una cuestión tan simple como muchos creen. El discurso de odio es claramente identificable visto en retrospectiva. Con el diario del lunes es fácil discernir entre víctimas, victimarios, odiadores y odiados. Pero una parte que no siempre se trata es justamente cómo se trata el discurso de odio al momento en que es ejecutado. Podríamos recurrir a las definiciones que nos proveen algunas de las instituciones encargadas de regularlo, pero no ayudan mucho. A grandes rasgos, comprendemos que estamos apelando a aquellos discursos que promueven la hostilidad hacia ciertos grupos. Pero entendiendo el gran abanico de características identitarias que moldean la construcción de la identidad individual de todas las personas, el espectro presuntamente protegido por la lucha contra el discurso del odio es grande, pero a veces ambiguo. Y eludiendo a dicha ambigüedad, podríamos coincidir en lo más certero y material de la definición. El discurso de odio busca atacar basándose en una generalización sobre un grupo social específico por una razón específica. Pero en la contemporaneidad resulta difícil identificarlos debido a un obstáculo que se interpone en la carrera de la censura sobre aquellos discursos que supuestamente profesan el odio. Y que, además, este valor es igual de importante y necesario de respetar a la hora de comunicarnos. Y hablamos nada más ni nada menos que de la libertad de expresión. Si como sociedad nos pusiéramos todos de acuerdo sobre las cosas que podemos decir o no, esto sencillamente no sería un problema. Pero no es así, existen discursos tanto convencionales como disidentes que rozan o integran la definición de discurso de odio, pero aún así no son catalogados como tal. La libertad de expresión es quien muchas veces lo justifica. Tampoco la cuestión está en si los discursos de odio deben permitirse por ser una forma de libre expresión o no. De eso vamos a hablar más tarde. Entendemos a la libre expresión como una virtud o derecho que nos posibilita decir algo y no ser perseguidos por ello. Y si bien tiene varias definiciones, durante los últimos años fue tejiendo puentes con el discurso de odio para sostener un fin con la siguiente definición. Todos tendrán derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. Pero un dato desconocido por muchos es que, y de la misma forma que se nos brinda este derecho, estamos también aceptando otros términos y condiciones que involucran deberes y responsabilidades especiales. Por lo que en realidad la libertad de expresión está sujeta a ciertas restricciones para respetar los derechos o la reputación de otros, o para protección de la seguridad nacional o del orden público, o de la salud o la moral pública. Entonces, ¿podemos decir lo que queramos siempre que no nos metamos con nadie o alteremos el orden público? Teóricamente sí, pero sabemos que esto no funciona ni nunca funcionará así. El discurso de odio y la libertad de expresión no son conceptos contrarios, sino que dos definiciones que trabajan en una relación simbiótica y sinérgica entre sí. La lucha contra el discurso de odio busca censurar la libertad de expresión en nombre de un bien moral para proteger a terceros de todo tipo de agravios. Y a su vez, la libertad de expresión nos da la posibilidad de que nadie pueda censurarnos mientras que nuestro discurso no incite al odio. Pero, en cuestión, ¿qué es el odio? A la paradoja de la tolerancia de Karl Popper la conocemos todos, o por lo menos de nombre, aunque no sepamos que haya sido obra de Karl Popper justamente, que dice que debemos tolerar a los intolerantes porque siendo intolerantes con los intolerantes nos estaríamos volviendo automáticamente en unos intolerantes, o algo así. Lo que claramente desdibuja todavía más la ya borrosa línea moral con la que tratamos de separar lo admisible de expresar con aquello inadmisible,
que a su vez depende de aquellas discursividades morales del tiempo en el que el discurso es ejecutado. Como muchos otros conceptos atravesados por la libertad y el respeto de la misma en terceros, se vuelve intangible y un poco absurdista, por lo que, y mediante una convención social, establecemos un estimativo que limita y establece de una forma bastante inexacta y poco figurativa lo que se puede decir y lo que no. Y de esa inexactitud nace aquel juego que pone en debate la cuestión. El discurso de odio, y al estar atravesado por una cuestión moral que busca defender la justicia, necesita establecer distinciones entre víctimas y victimarios ante un caso de, justamente, discurso de odio. Tenemos una persona que hace los dichos cuestionables o victimario y una que es objeto del perjuicio o víctima. Hasta acá es fácil el discernimiento, pero ante un sistema inexacto con definiciones generales y una moral cambiante, nuevamente dependemos del contexto. Para este apartado necesitamos obligatoriamente traer el ejemplo a tierra y entender cómo opera el discurso y por qué es necesario incorporar el concepto de minorías, no como justificación, sino como una forma de interpretar a los juicios morales. Tenemos incorporado, probablemente por razones históricas, el concepto de que estos discursos únicamente se limitan a cuestiones étnicas, de género o giran en torno a la xenofobia, pero va mucho más allá. Asignamos el carácter de víctimas o victimarios a los involucrados dependiendo de la posición que cada uno de estos ocupe. Es decir, entendemos que el discurso de odio únicamente se presenta cuando una minoría oprimida es objeto de los agravios proporcionados por una mayoría privilegiada. Lo que sí vuelve al comentario un tanto más enervante, pero de operar de forma contraria todavía podría ser catalogado como discurso de odio, y son las discursividades morales quienes hacen esa distinción. Por antonomasia, lamentablemente eximimos del carácter de discurso de odio aquellos discursos minoritarios hasta que su condición de oprimido sea regularizada, es decir, dejen de ser una minoría oprimida y pasen a formar parte de aquellos grupos que rigen el discurso convencional, como si estuviéramos justificando dicho odio como algún tipo de venganza justiciadora. Nuestra interpretación de víctimas y victimarios, o victimarios que se vuelven víctimas, o víctimas que se vuelven victimarios, depende de interpretaciones, no de hechos concretos. Lo que demuestra que el discurso de odio puede llegar a ser justificado siempre y cuando la sociedad esté de acuerdo con ello y no estemos hablando de un grupo que ya sea víctima de otra circunstancia, dejando de ser discurso de odio para simplemente ser un discurso, aunque siga siendo un discurso de odio, por supuesto. El último concepto por repasar sobre esta cuestión es el de la codificación del lenguaje y la interpretación de este. Para esta altura del ensayo estaríamos entendiendo que la línea que separa lo admisible de decir de lo que no lo es, está atada al contexto y sujeta a debate. Sin embargo, hay algo de tangibilidad en todo este asunto que nos ayuda a fortalecer conceptos, entendiendo que el discurso de odio es una acción comunicativa que tiene como objetivo promover y alimentar un dogma como verdad incuestionable, que a su vez atenta contra la dignidad de un grupo de individuos. La diferencia de un agravio o un comentario discriminatorio con los discursos de odio es el factor colectivo. Siempre que nuestro objetivo sea un grupo o parta de una generalización, estaremos hablando de lo segundo, lo cual puede verse codificado y de la misma forma en la que dije en la introducción sobre decir algo sin tener que literalmente decirlo, en mensajes que pueden aludir directamente al ataque de un grupo definido, sino que enalteciendo a unos sobre otros, pero tampoco cataloga como un discurso de odio, pero lo que sí depende de un mismo factor, la generalización. Hay gente que se modera más y gente que se modera menos, pero el discurso de odio, y como consecuencia de su intangibilidad, está más presente en la sociedad de lo que creemos, porque el odio moviliza a las personas y reside en el prejuicio. Es una herramienta ampliamente utilizada para que algunos mensajes no luzcan tan inertes, lo que hace todavía más tentador recaer en él. El discurso de odio siempre será un discurso de odio más allá de que busque justificarse mediante la justicia, pero es importante entender que este, por sobre todas las cosas, es un discurso y, como tal, es también una herramienta de control, que en teoría combatirlo puede buscar un balance, pero en la práctica puede convertirse también en una venganza, donde ambas partes odian por igual, y la distinción es simplemente moral.